Invitado a la activista, a nuestra estimada y apreciada amiga Glenda García. Glenda García es una activista de una larga trayectoria, muy conocida en nuestro medio, y le hemos invitado a este conversatorio con la finalidad de preguntarle a ella, porque primero como mujer y luego como activista, ¿qué opinión le merece lo sucedido, el asesinato sufrido a la activista polaca Mónica Silva? Bienvenida, Glenda, y con esa primera pregunta queremos oír tu opinión. Bueno, ante todo, un gusto, abogado Franz, que estar con usted en este diálogo. Y me alegro de que esté tocando este tema porque esta señora, activista, que sin ser ecuatoriana ha dado tanto al país, luchar, defender derechos de esta población donde hay mucha gente humilde y que realmente el Estado tiene la obligación y su gobierno de darle toda la protección y atención. Y resulta que en Ecuador, justamente donde ella se ha dado, ella pierde la vida de esta manera tan terrible, porque realmente ha tocado en la mente, en el corazón de los ecuatorianos, enterarnos de esta grave noticia. Ante todo, cuando se habla del activismo, ¿qué es ese activismo? A veces se habla de activista, se lo toma tal vez como algo muy natural, pero no, es algo tan importante que es la decisión de los actores sociales, que no se deciden a levantar su voz y que esperan que alguien los haga. Es un líder, es un actor social. Ese es el activismo, actores sociales que levantan su voz y trabajan, investigan y dan la cara ante las autoridades. Mónica Silva, de lo que yo veo, he leído la información de las investigaciones, creo que la información de las investigaciones es muy pobre de parte de la fiscalía, de las autoridades, que no están esclareciendo bien con los procedimientos que se deben dar por parte de criminalística. Parece que cuando ella denunció en algunos medios sobre actos de corrupción que estaban afectando en la península de Santa Elena en ciertas poblaciones, no se le dio la atención debida, no se le dio la protección, porque cuando se toca esa parte neurálgica de ciertas autoridades que están cometiendo actos de corrupción, pone en riesgo la vida a la persona que está denunciando. Por eso es que la cultura de denunciar se ha perdido. El miedo nos encierra, el miedo nos calla y nosotros nos estamos convirtiendo prácticamente en cómplices con el silencio y después nos lamentamos. Entonces yo creo que desde ese punto, yo al menos desde lo que como mujer ante todo, somos las mujeres las que venimos siempre alzando la voz, las que nos armamos de coraje y damos las caras y dejamos a un lado el miedo, dejamos a veces nuestras obligaciones, incluso a nuestros hijos que tenemos que atenderlos, y le damos la batalla a la corrupción. Eso me parece que es ella, porque en eso yo me identifico, porque tenemos problemas de otra índole en temas de derechos humanos. Derechos humanos son muy amplios los derechos, y lo bueno que tenemos una constitución que ampara muchísimos derechos, pero no los conocemos los ecuatorianos. Entonces yo creo que debería la sociedad civil empezar, que sea este tipo de situaciones que se empiezan a vivir, que ya han venido muriendo algunas personas, a lo menos allá en Santa Elena, de lo que estoy enterándome, personas honestas, personas correctas, y una activista polaca tenga que dar su vida por temas que nos corresponde a los ecuatorianos. Entonces yo creo, abogado, que aquí también es para un acto de reflexión de parte de todos nosotros. Recordemos que Mónica Silva, sin ser asambleísta, nos proporcionó más información que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la señorita Jacome. Nos proporcionó más información que toda la comisión en sí, que más información de lo que nos pudo haber dado la señora Anabel Asín, de lo que nos pudo haber dado el presidente de la Asamblea Olsen, y más que todo el trabajo de la Asamblea en su conjunto, una ciudadana polaca, ¿verdad?, que investigó casos de corrupción y tocó y señaló y cuestionó contratos colusorios en las cuales nombraba y mencionaba a personas importantes del medio del quehacer político, al alcalde Otovera, al señor que está actualmente en la prefectura,
al Contralor General del Estado, quien le había puesto un juicio por calumnia, al propio presidente de la Asamblea, Jorge, a la mujer del presidente, a Lavinia, con el tema de las tierras que estaban tratando de apoderarse y construir en Olón. En realidad, esta señorita hizo una serie de cuestionamientos, pero tan bien documentados, que en realidad dejaba al descubierto grandes actos de corrupción. Y nombraba, ¿no?, a la señorita Yeliber, que también había comprado una cantidad de hectáreas de las cuales no podía justificar cómo obtuvo el ingreso o cómo los iba a pagar. Entonces, eso dio, ¿verdad?, para que ella tenga un abanico de enemigos y que habría que investigar en realidad. Nosotros como ecuatorianos exigimos que se investigue y que no solo se determine a los autores materiales, sino a los autores intelectuales. Es probable que en este gobierno no prospere esa investigación, pero definitivamente tendremos otro gobierno en el que se harán las investigaciones del caso y que se debe sancionar a los responsables. ¿Qué opinión le merece, Glenda, lo que dijo el ministro antes de haber hecho la autopsia a Mónica Silva, que había sido un suicidio? Bueno, de los datos que se conoce por los mismos medios, ella tiene un golpe en la cabeza. Una mujer activista es una mujer con carácter, una mujer que tiene bien claro lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar. Esos no son suicidas. Esos son personas que saben muy bien a qué se están enfrentando. Entonces el ministro Reinberg, yo creo que él lo que salió fue salir al paso, tratando de echarle un poco de tierra al tema y ya se cierre, porque es sospechoso en la forma que ella muere, y muere en su casa. Y otra cosa, la empleada o la persona que lleva a la niña a la escuela, me llama la atención que si va a ver a la niña, no vio a la señora. Si ya creo que en la tarde la señora ya aparece muerta. No va a una reunión que solía ella ser su costumbre estar presente. Entonces, ¿cómo se adelanta el ministro Reinberg a hablar y a dar ya como que él es el que determina qué tipo de delito es? Él no es fiscal, ni siquiera es parte de la policía, él es el ministro. Él tiene una función administrativa. Pero yo creo que aquí, por lo que él diga, parece que eso tiene que ser la verdad. Aquí tiene que salir la verdad. Y si quien esté involucrado se llegará a saber en algún momento, porque la vida de todos los ecuatorianos y de esta señorita, de esta madre, de esta luchadora, de esta activista, merece respeto y merece transparencia, así como ella se preocupó de transparentar lo que está pasando dentro de estas instituciones del Estado y que están afectando patrimonio, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Que en la península de Santa Elena y todo lo que son las riberas, las costas, han venido apropiándose políticos, autoridades que cogen como que si fueran propiedades de ellos, que van registrando como propiedades ciertas personas porque le ponen una cantidad de dinero X para que registren el catastro, propiedades que no les corresponde porque son bienes del Estado. Entonces, estamos hablando de que aquí prácticamente las riberas vienen y se las venden a cualquiera. Quieren empezar a construir, ¿cómo le llaman estos? Propiedades horizontales, destruyendo la biodiversidad de toda esta zona que necesita mantenerse. Y eso es lo que no se quiere dar a saber porque están vendiendo, están negociando. Y al salir esto a la luz, lógicamente se expuso la señora Mónica, y ya vemos pues los resultados que se están dando, que es la pérdida de su vida. Hay que recordar lo que es el acto colusorio, ¿verdad? Es una figura legal que tiene una sanción de índole penal. Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero de un bien raíz, eso se llama colusión y eso lleva a una sanción de índole penal. Lamentablemente vienen reformando las leyes y antes directamente usted ponía una acción colusoria penal contra el funcionario que causaba estos perjuicios para un tercero, para cualquiera, para un privado o para el Estado. Pero la reforma y ahora se deriva y hay que pasar primero por el filtro de lo civil. Una vez que se determina que hay el acto colusorio, recién allí tenemos que ir a la parte penal.
pero esa venta de esos terrenos en la península se evidencia un acto colusorio porque son pagados a un precio sumamente inferior de lo que valen. Y lamentablemente se están dando, pero tengo la esperanza que las nuevas administraciones, tanto locales como nacionales, y las autoridades próximas que vengan a administrar y a manejar el país, puedan rever esta situación que se está dando, estos abusos de parte de las autoridades municipales en cuanto a otorgar y a ceder los terrenos, ¿verdad?, a un costo muy inferior de su valor real. Así que, Glenda, esto de aquí, obviamente lo sucedido con Mónica Silva, es transversalmente esto se deriva de la falta de seguridad que tanto nos ofreció el presidente Noboa que iba a resolver, que lo iba a resolver inmediatamente, decretó no sé ya cuántos estados de excepción, no hay ningún resultado positivo. El plan Fénix fue una verdadera payasada, ¿verdad? Yo le llamo plan gallinazo porque nada más lo que hacen es contar y vivir de los muertos. Entonces, ante esta situación, y seguimos con la misma proyección, ¿verdad? Un gran filósofo dijo, si quieres obtener resultados diferentes, haz las cosas diferentes, pero si estás haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Entonces, si vemos ahora el último decreto del presidente que sí preocupa y llama la atención, y escúchenme bien porque lo que dice el decreto en su segunda disposición general, ¿verdad?, dice lo siguiente, se lo resumo porque es muy importante y se lo leo textualmente. Se exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistía en favor del personal militar, policial y de los civiles que hubieran actuado en defensa del Estado. Es decir, él está enviando a la Asamblea y le está haciendo un petitorio para que la Asamblea, cuando llegue el momento, o sea, a futuro, a todos los que estén siendo cuestionados, procesados por cualquier tipo de delito, la Asamblea les otorgue la amnistía. Segundo, dice, el personal extranjero de los estados cooperantes, no dice cuáles, pero sabemos cuáles son, pues no, Estados Unidos e Israel, que participen en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado, gozarán de inmunidad. A ver, yo me pregunto, ¿qué facultad y en base a qué el presidente de la República puede emitir un decreto de esta naturaleza donde diga que gozará de impunidad los que participen en esta supuesta llamada guerra contra los grupos delincuenciales? Primero quiero recordarles que el derecho a la vida es una garantía constitucional y que el presidente de la República no puede garantizar inmunidad. Y peor, decirlo con antelación. Esto es como que estimular, incentivar a las fuerzas del orden que vayan a participar a cometer cualquier tipo de infracción porque no les va a pasar nada. Entonces, con respecto a eso, Glenda, quisiera escuchar tu opinión, ¿no? Sabemos tú también eres profesional en el derecho y obviamente esta situación, obviamente también la conoces, pero ¿qué crees que debemos hacer o qué crees que se puede dar como resultado de este decreto? A ver, primeramente tenemos que tener bien claro que el artículo 66 de la Constitución nos garantiza el derecho a la vida de todos los ecuatorianos. Derechos de libertad, dice este capítulo, en el artículo 66, numeral 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte. El otro punto, en el numeral 2, dice el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, bueno, y todos los demás derechos que se indican. El derecho a la integridad personal, que incluye integridad física, psíquica, moral y sexual. ¿Por qué resalto esto? Porque parece que este decreto, abogado, 424, creo que es 427, 424, yo creo que la soberanía del pueblo parece que se la está atribuyendo de que la soberanía del Estado la tiene él. O sea, como que él dice, el Estado soy yo. O sea, todos los ecuatorianos no me interesan aquí, es lo que yo decida, lo que yo quiero se hace y así son las cosas. La Constitución no me interesa. Es lo que se podría resumir en las actuaciones y en ese decreto. ¿Cómo podemos hablar de soberanía en estos momentos
cuando desde el octubre del 2023 Guillermo Lasso vino y firma un estatuto de fuerza. A ver, no, estoy hablando, aquí me estoy equivocando. Adoptó, negoció un estatuto de fuerza. Llega pues a la presidencia Daniel Noboa y firma y lo concluye aquí esta negociación, estatuto de fuerza. ¿Y qué es el estatuto de fuerza? No es otra cosa que ahora con el tema del conflicto armado pueden entrar bajo la figura de cooperación internacional a nombre de la paz, la protección, la seguridad. Estados Unidos puede entrar, sea por aire, mar y tierra, entrar a territorio ecuatoriano. ¿Dónde queda la soberanía de los ecuatorianos? Y lo más grave, lo que usted está diciendo aquí, en este punto, que el presidente está pidiendo, está exhortando a la Asamblea Nacional que conceda amnistía en favor del personal militar, policial y de los civiles. Que esto aquí es una palabra que está muy generalizada, dice, y que hubieran actuado en defensa del Estado. O sea, no pasarían por ningún proceso penal si han cometido un abuso de autoridad, si dispararon por la espalda a un ciudadano que salió corriendo, le dispararon porque ellos pensaron que tenían que actuar, hacer uso de la fuerza, y que el conflicto armado, bajo ese concepto de conflicto armado interno, pueden venir a pisar tierra ecuatoriana y disparar, atacar cualquier población, a cualquier ciudadano, y dar la amnistía después. Y pedirle a la Asamblea Nacional que los perdone y que no pasó nada aquí. Entonces estamos hablando de que la soberanía está en riesgo con una situación de esta naturaleza que está exhortando. Recordemos que primero, en la última consulta, ¿verdad?, le dijimos no queremos intervención ni bases militares. Sin embargo, hace lo contrario. Lo que está diciendo allí, que usted más o menos, claro, le está interpretando y le está diciendo, y es lo que va a interpretar, ¿verdad? Y escúcheme bien, usted que es policía, usted que es militar. Primero, el indulto se lo da a los condenados. No es que por el presidente, por ser presidente, va a decir, no, usted no lo van a juzgar. Si usted, abusando de su poder y de su fuerza, comete un delito, una infracción, un herido, un muerto, usted va a ser procesado y va a estar detenido mientras dure el proceso. Porque el indulto, aunque el presidente parece que no lo conoce, no lo sabe, se da a los sentenciados. Entonces ustedes van a estar detenidos como el caso de los 4 en la Malvinas y van a ser sentenciados. Y cuando ya se dé y se agoten todos los recursos, Noboa no va a estar en el poder, así que van a ser sancionados. Así que mucho ojo y mucho cuidado con eso. Con respecto al Estatuto de la Fuerza, que usted lo mencionó, Glenda, yo tengo aquí el Estatuto de la Fuerza. No es fácil conseguirlo. Aquí lo tengo. Es un acuerdo entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos, y relativo al Estatuto de la Fuerza. Pero le voy a leer la parte principal de este estatuto. En su artículo 2, y leo textualmente, en su artículo 2 dice: se le otorga al personal de los Estados Unidos privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los otorgados por personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961. El personal de los Estados Unidos podrá entrar y salir del territorio de la República con la identificación de los Estados Unidos y con órdenes del movimiento colectivo o de viaje individual. Ecuador aceptará como válida todas las licencias profesionales emitidas por los Estados Unidos. Ese es el artículo 2. El artículo 3 dice: el Ecuador reconoce la importancia particular de las autoridades de la Fuerza de los Estados Unidos tenga control disciplinario sobre el personal de los Estados Unidos. Por lo tanto, autoriza a ejercer la jurisdicción penal sobre dicho personal mientras que se encuentre en territorio del Ecuador. Es decir, aquí las fuerzas extranjeras pueden cometer cualquier tipo de delito sin que sea juzgado dentro del territorio nacional. Ya ha pasado, ya pasó en Quito. Un miembro de la Embajada de los Estados Unidos en un accidente de tránsito le disparó a un ciudadano y el tipo se fue. En Colombia hay muchos militares norteamericanos cuestionados, abusados y denunciados por violaciones. Ninguno
paga condena. Entonces, lo que está haciendo Noboa es una traición al pueblo, es una traición al ciudadano ecuatoriano. Nos está dejando totalmente desamparados, contrario a lo que dice la propia Constitución. Está entregando la soberanía a grupos extranjeros, a fuerzas armadas extranjeras. Esto lo digo como ecuatoriano y que siento mucho dolor de ver cómo se está destruyendo el país por las malas decisiones de esta administración pública. Esperemos que los ciudadanos podamos tener la suficiente fuerza para poder revertir o impedir que esto siga en el mismo rumbo. Efectivamente, para más o menos explicarle a los que nos están escuchando, el cuerpo diplomático, ¿verdad?, que es lo que le está dando la categoría a todos los elementos de las Fuerzas Armadas, todos, de todos los países. Aquí concretamente al de los Estados Unidos. El cuerpo diplomático puede entrar del país, salir, importar, exportar, no le revisan ninguna maleta, no revisan absolutamente nada. Y lo más importante es la impunidad el momento en que se cometa una infracción de orden penal. Así que con esto, igual también, obviamente, vamos a recordarle, ¿verdad?, porque es importante para los miembros de las Fuerzas Armadas que sepan que por más que haya el decreto, no tienen ustedes la facultad de actuar como se está insinuando en este decreto. Porque cuando ustedes excedan sus facultades, ustedes serán sancionados conforme a nuestras leyes. Y el artículo 293 del Código Orgánico de Ejecución, un acto de servicio, inciso final, la o el servidor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, Seguridad Penitenciaria, que se extralimite en la ejecución de un acto de servicio sin observar el uso progresivo racional de la fuerza en los casos que debe utilizarla y como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad sancionado con 10 a 13 años. Así que esa es la responsabilidad y la dicotomía entre las leyes nacionales que sancionan este tipo de actos y el decreto emitido por el presidente de la República. Así que, Glenda, como está usted escuchando, en realidad la preocupación mía y lo que nosotros, pues, como abogados podemos interpretar y ver qué es lo que se nos viene adelante. ¿Qué sugieres o qué crees que debemos de hacer como ciudadano ecuatoriano para evitar, impedir o plantear una solución diferente? O sea, porque no basta con el hecho de como lo estamos haciendo ahora, dando nuestro punto de vista y que efectivamente consideramos que hay decisiones gubernamentales que son contrarias a derecho. Bueno, el derecho positivo que nos caracteriza en nuestro país, en todos los que estamos pues dentro del ejercicio del derecho, nosotros tenemos que expresarlo por escrito. Si no está escrito, pasará por alto. Ahorita expresamos un punto de vista, pero tiene que plasmarse por escrito. Porque si están, en este momento, Daniel Noboa elabora un decreto, porque ningún decreto está sobre norma suprema, y eso tenemos que tenerlo bien claro. No porque sea el presidente ejerce una función del Estado, la presidencia, jefe de Estado. Y él, incluso, cuando aprueba algún acuerdo, pacto, convenio, tiene que pasar a la Asamblea. La Asamblea no puede renunciar a sus atribuciones como ha pretendido en el 2022. Porque en este momento el derecho a la libertad, el derecho a la vida está en sumo riesgo. Darle inmunidad, privilegios como que si fueran diplomáticos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como está haciendo muy claro en este decreto 424 de Daniel Noboa, eso es poner prácticamente, entregar la soberanía, entregar nuestras vidas cuando él tiene la obligación, de acuerdo al artículo 393 de la Constitución, es velar por nuestra seguridad, por la buena convivencia, por la paz y sobre todo lo que dice el 416 dentro de lo que tiene que ver en las relaciones, los principios de las relaciones internacionales. Tiene que respetarse la jurisdicción entre Estados y justamente esa soberanía internacional, que es la igualdad de los derechos entre los Estados. O sea que Estados Unidos viene aquí a membrete de cooperación internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que tomar muy en cuenta aquí, justamente habla de igualdad, protección de la paz.
No puede haber paz cuando hay amenaza bajo la figura de conflicto armado. Y estos ya no son aliados. Aquí es un intervencionismo, es una figura de colonialismo que se quiere entrar a tomar aquellos recursos, patrimonios naturales y podrán intervenir en la explotación minera. Está clarísimo en este decreto. Ellos tienen derecho a tomar la frecuencia de todo el espectro radioeléctrico cuando ellos quieran. Ellos pueden pasear por el país donde quiera, ellos pueden construir, desarrollar infraestructura con el personal civil que vienen con esa licencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿A quedarnos mirando? ¿En la sierra, en la costa, en el oriente? Y los civiles en la ciudad, enjaulados dentro de estas zonas urbanas que no sabemos nada de lo que está pasando por los alrededores, mientras ellos vienen y se cargan en peso el oro, los minerales que quieran llevarse, quieren tener acceso a las poblaciones que quieren llevarse muestras genéticas. El próximo mes de julio se va a dar justamente, abogado, se va a dar una reunión en la OMS porque van a finiquitar la aprobación del tratado sobre pandemia que tienen un anexo con el cual quieren tener acceso supuestamente a patógenos por probables pandemias. No, eso es una fachada, eso de los patógenos. Quieren tener acceso a datos genéticos de seres vivos. O sea, la soberanía de seres vivos prácticamente las vamos a entregar a través de este decreto y nuestras vidas estarán en manos de lo que decidan estas Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Y dónde están nuestras Fuerzas Armadas? Que eso es lo que me llama la atención. No veo un pronunciamiento de parte de ellos, que ellos no están bien preparados para enfrentar el problema de la delincuencia, de las mafias, del tráfico de drogas. ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no aplica esos controles en sus fronteras? Tiene que controlar lo que entra, no venir a controlar lo que sale de nuestro país. Tiene que controlar lo que entra a su país. Mira el fentanilo cómo los tiene en un estado prácticamente como zombie. No puede cuidar en su país y viene a querer aquí venir a poner orden en casa ajena. Entonces el artículo 416, les recuerdo, dice en el numeral 1, proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación de la integración y la solidaridad. Solidaridad no quiere decir que nos quedemos callados mientras vengan con toda su tecnología a hacer tabla rasa de nuestros derechos e irse muy campantes y que se le dé de paso que la Asamblea Nacional se preste para exhortar a quienes cometan delitos, uso de la fuerza o pretendan neutralizar, como les llaman, y van a dispararle a quemarropa a cualquier persona. Entonces yo creo que esto merece mucha atención, abogado Romero, de parte de los ciudadanos y por escrito rechazarlo. Así sea que yo como ciudadana sola lo haga. Pero si estamos conscientes, pues tenemos que empezar nosotros ya a actuar, a reaccionar, a despertar y a hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso era que no se podía aprobar esto de que vengan a instalarse bases militares. Miren cuántos pescadores artesanales están muriendo. Es muy sospechoso. Toda la ribera de la costa ecuatoriana en este momento está siendo amenazada su población, porque son gentes humildes, trabajadoras. Muy sospechoso esto que está pasando, y con lo de Mónica Silva me hace pensar que también aquí hay algo más, porque ella tal vez lo iba a denunciar porque ella venía persiguiendo a estas autoridades de las prefecturas o de las mismas alcaldías, porque ¿quién da las autorizaciones en el registro de la propiedad? Los permisos ambientales, ¿quién los da? Entonces yo pienso que los señores comuneros también tienen que poner aquí, ellos a empezar a pensar lo que están haciendo, porque con los actos colusorios se unen dos para perjudicar a un tercero, y el tercero aquí es el pueblo. Entonces tenemos que empezar ya a analizar, a meditar, a hacer conciencia y poner los pies en la tierra y ver lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos de cambio y todos estos cambios que se están dando es que estamos caminando a que el Ecuador lo convierta en parte del estado, de un estado más de Estados Unidos. Hacia allá lo que veo que están las cosas. La palabra neutralizar, veía una entrevista entre Carlos Vera y el ministro Reinberg. Y curiosamente, Carlos Vera le dice que neutralizar es detener, encarcelar a los grupos, a los GDO. Y Reinberg, muy suelto de huesos, le dice, no, tenemos nosotros diferencia de criterio. Para Reinberg, neutralizar es eliminar. Si se entiende bien, entonces Reinberg, con lo que dijo ante Carlos Vera, él está asumiendo la responsabilidad de las muertes de las personas que le llaman que muertes transversales, que no tienen nada que ver en cualquier enfrentamiento que se pueda dar.
Entonces, Reinberg, ya con lo que dijo ante Vera, él se está haciendo responsable por el bienestar y la salud de las personas que sean abatidas, que no tienen nada que ver con el narcotráfico ni con actos irregulares. Usted dijo algo importante también, Glenda. Esta decisión, este decreto, así sea decreto ley, que generalmente es lo que utilizan los dictadores cuando periódicamente utilizan el estado de excepción. La estructura, según la Constitución, si la revisamos, artículos 424, 425 y 426, nos recuerda que la máxima norma jurídica es la Constitución y que todos y cada uno de los ecuatorianos debemos acatarla. La pirámide de Kelsen, que señala que primero es la Constitución, luego los tratados y convenios internacionales, luego las leyes orgánicas, leyes generales, y muy por debajo van otras resoluciones de los poderes públicos. Entonces, lo emitido en el decreto por el presidente está muy por debajo de las leyes orgánicas, de los convenios internacionales y de la propia Constitución. Así que no tiene legitimidad lo que está en el decreto 424. El otro aspecto que también nos recordó Glenda es el tema sanitario. No tenemos soberanía sanitaria, no tenemos soberanía económica. Pronto no vamos a tener soberanía alimentaria, que es una preocupación en un país como el nuestro, agrícola. Riobamba, la tienda y el mercado del país, pero ya vemos que la reducción del poder adquisitivo va a empobrecer más a aquellos grupos, como algún rato le preguntaron a esta señorita de los quintiles, diciendo que es la que estaba de subsecretaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social, no supo ni siquiera que eran los quintiles. Ese es lamentablemente la administración que tenemos, funcionarios que no conocen ni siquiera de su trabajo. Con esto, pues, primero quiero agradecerle a usted, Glenda, por la participación en este conversatorio. Esperamos invitarle en otro momento otros temas. Usted, pues, conocedora del asunto de sanitario y de la niñez. En una próxima oportunidad queremos tenerla aquí para tratar sobre el tema de la niñez. Le agradezco mucho, pues, y con sus palabras nos despedimos. Bueno, ante todo, un llamado a la ciudadanía a estar despiertos. Estamos con temas como lo que estamos viendo, estos decretos que están tocando nuestra seguridad, tema de niñez, derecho de patria potestad, estamos viendo problemas sanitarios, políticas sanitarias internacionales que se van a imponer poco a poco, y estamos viendo también, como refirió usted, abogado Romero, se quiere establecer una renta única universal, y eso es lo que todavía no se dan cuenta. Estamos caminando parecido a lo que está pasando en China. Entonces, un llamado a todos, porque el mundo está yendo a un nuevo orden mundial, a una agenda globalizada. El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador no sigue nuestra realidad, sigue un patrón. La misma ministra de Finanzas, ella misma es la que está siguiendo ese plan, porque ella viene estando desde mucho tiempo atrás, viene estando en estas funciones. Y ella sabe bien, por eso que Noboa siempre la está llevando a la Asamblea de la ONU. Entonces, estar alerta, amigos, y estaremos pues conversando más adelante, abogado Romero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.